El futuro del Ecuador está en fuego. Las Fuerzas Armadas en la encrucijada. ¿Obedecerán el decreto 500 o la Constitución en el encargo de la presidencia? En medio de la crisis política que atraviesa Ecuador, las Fuerzas Armadas del país se encuentran en un momento crucial de decisión. Pues deberán determinar si acatan el decreto 500, que delega temporalmente la presidencia de la República, Cynthia Nathalie Gelibert, o si se adhieren a lo estipulado por la Constitución, que establece procedimientos específicos para la sucesión presidencial. La reciente decisión de Daniel Noboa de encargar la presidencia a Gelibert en un contexto de turbulencia política y social han dejado en vilo a sectores tanto de la política como de la sociedad ecuatoriana. Según expertos, la respuesta de las Fuerzas Armadas será determinante en los próximos días, dado que su lealtad, que históricamente ha sido un pilar de estabilidad en momentos de crisis, se pondrá a prueba ante la disyuntiva de apoyar el decreto presidencial o actuar conforme a la Constitución. Vamos a mirar. El papel de las Fuerzas Armadas en este contexto también está relacionado con el respaldo social y político que reciban sus decisiones. En Ecuador, las instituciones armadas han sido tradicionalmente vistas como un elemento clave en la protección de la democracia y el orden constitucional. La respuesta de las Fuerzas Armadas ante este desafío será observada con atención por diversos sectores, incluyendo a la sociedad civil, los partidos políticos y la comunidad internacional. Algunos analistas sugieren que las Fuerzas Armadas podrían buscar una solución intermedia que permita salvaguardar la legalidad constitucional mientras se respetan los acuerdos políticos internos, pero este camino podría ser aún más complejo debido a las tensiones dentro del gobierno y el entorno político del país. Es una situación muy compleja porque le crea a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas una situación difícil de resolver, que tiene que ver con el orden jerárquico de aplicación de las leyes. En nuestra Constitución, la jerarquía de las leyes establece que primero está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes ordinarias y las leyes luego las leyes orgánicas y luego las leyes ordinarias. Y muy abajo están los decretos. El decreto del presidente de la República no puede tener mayor valor jurídico que la ley o que la Constitución. En ese caso, los militares tendrán que decidir si le prestan obediencia a un decreto o le prestan obediencia a la Constitución de la República, a las leyes y sobre todo a la voluntad popular que fue la que eligió a la vicepresidenta Abad. Esto es un dilema difícil para las Fuerzas Armadas, permitir que una persona que no ha sido electa por el pueblo ecuatoriano asuma el poder, que asuma la presidencia de la República, les crea una enorme dificultad a las fuerzas de seguridad del Estado. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el papel de las Fuerzas Armadas en el escenario político actual de Ecuador es fundamental para el futuro inmediato del país. Enfrentadas a una encrucijada legal y constitucional, deberán tomar una decisión que no solo afectará la política interna del país, sino que también podría influir en la percepción pública de la solidez de las instituciones democráticas. La disyuntiva entre acatar un decreto presidencial o respetar la Constitución es un desafío significativo para las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente han sido vistas como garantes del orden y la estabilidad. La respuesta que ofrezcan ante esta situación podrá definir la dirección política de Ecuador y determinar cómo se resolverán las tensiones entre el Ejecutivo, las instituciones y la sociedad en general. Las Fuerzas Armadas no son las que deberían de ni siquiera pronunciarse ante esto. Ellos tienen que acatar lo que dice la Constitución. Ellos no son deliberantes. Ellos no pueden decir, no, yo me voy acá o yo me voy acá. Como dijeron en el comunicado, el innombrable ese ministro
que dijo, nosotros vamos a acatar lo que dice el presidente. No, señor, el presidente no es la Constitución. El presidente es un muchacho que mañana ya no está, probablemente. Las Fuerzas Armadas siguen. Deben de ser respetuosos de la institucionalidad. Por eso estamos como estamos. Porque hay sinvergüenzas que fungen, entre comillas, de autoridades. Pena por el país. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.
temor. Hechos Ecuador.